Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que me hace especialmente mucha ilusión y es contaros un poco más de mi trabajo, de mi proyecto aquí en Japón, de mi empresa. Hace unas semanas, meses, os dejé un vídeo contándoos un poco mi historia, cómo había conseguido el Business Manager Visa, cómo había conseguido abrir mi empresa aquí en Japón y un poquito de todo esto. Os dejaré el vídeo por aquí y en la cajita de info y tal, porque sin ese contexto quizás os perdéis un poco en este vídeo, y una vez que sepáis eso y que ya los que ya lo sepáis os podéis quedar, podéis seguir con este vídeo donde os voy a contar un poco más ¿a qué me dedico con mi empresa? Porque claro, yo os conté las peripecias para, uno, abrir la empresa siendo una mujer española, yo sola, y dos, cómo conseguir el Business Manager Visa. Luego os conté también que había contratado a mi mejor amiga aquí, que se llama Chris, y está también contratada en la empresa y somos las dos personas, digamos, que estamos fijas trabajando ahora mismo en mi empresa. Entonces, lo que nunca os he contado, aunque os he dado alguna pincelada, si seguís mis blogs y seguís mi Instagram, alguna cosa ya os podéis imaginar, que por cierto, si no estáis suscritos al canal, creo que este es un buen momento para darle al subscribe, que os estáis perdiendo, si no, las cosas importantes. Si solamente entráis a los títulos clickbait o solamente entráis a cosas que os sale así de forma random, os estáis perdiendo la historia completa, y la mejor forma de poder seguir todo bien sin perderos nada es, por favor, suscribiros al canal. O si habéis visto algún vídeo y os caigo bien, pero no estáis suscritos por algún motivo, por favor, suscribiros, porque a mí me ayuda un montón, y dejar like. Si dejáis like en los vídeos, YouTube entiende que le interesa a más gente y lo compartirá más. Esto es algo que os cuesta nada, es mucho más fácil que dejar un comentario, dejar like, por favor. Bien, dicho esto, tengo aquí en Instagram las preguntas que me dejasteis, que yo os pregunté por ahí, que me dejasteis vuestras mayores dudas sobre la empresa, y por ahí vamos a empezar. Este vídeo se divide en dos: la parte mía contándoos aquí en casa a qué me dedico, qué hago, y contándoos algunos de los clientes más famosos que tengo que os pueden sonar, y contándoos obviamente lo que pueda contar. Y la otra parte es una entrevista que le hice a mi abogado de inmigración en Osaka. Literalmente cogí lo que más me habéis preguntado de la parte técnica, de cómo conseguir el visado y todo esto, cogí un Shinkansen, me fui a Osaka y estuve hablando con él directamente, preguntándole todo. Mi abogado de inmigración, por cierto, se llama Yuge, y con él grabé un par de reels hace unos meses, los cuales tenéis por Instagram, por cierto, estaré poniendo un poquito por aquí para que lo veáis. Es un tío majísimo que de hecho solamente habla japonés, pero se está esforzando mucho con el inglés y está mejorando bastante, os lo tengo que decir. De hecho, el día que nos vimos, él me dijo, tu japonés ha mejorado mucho, y yo le dije, tu inglés ha mejorado mucho. Así que ahora a continuación pasamos primero con la entrevista que le hice y luego pasamos a responder las preguntas sobre qué carajos hago con mi empresa y cómo me gano la vida en Japón. Os dejaré abajo dos saltos de tiempo por si acaso queréis ir a una cosa o la otra, o si queréis compartir a alguien que sabes que le puede interesar solo una parte, así que lo tenéis más fácil para todos. Dicho esto, la Ansin de la edición pondrá aquí la entrevista con Yuge, que fui hasta sus oficinas. Yo sigo por aquí hablando. Let's go. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de inversión para obtener la Business Manager Visa? 2人の常勤雇用を置かない場合は、会社設立に際して500万以上の出資金が必要です。これはオフィスや賃料、設備費、人件費なども含めた事業実施能力の証明が必要だからです。De hecho, esto es muy importante. Necesito tener una oficina en Japón antes de solicitar la visa. オフィスについてですけれども、物理的な事業所の確保が必要です。自宅で、事務所にする場合だったり、バーチャルオフィスは原則認められません。ただ自宅でやる場合は形によってはできる場合があります。入り口入って生活の空間がなければ、オフィスとして認められる場合があります。で、会社を設立する場合はその会社での法人での契約が必要ですので、その賃貸借契約をする場合には、どの名義で契約するか注意してください。Claro, entonces, ¿puedo solicitar yo la Business Manager Visa sin un socio japonés? 日本人の共同経営者だったりパートナーがいなくても、ビジネスビザは申請できます。ただしその事業の、実現性だったり安定性を説明する必要が、出てくるために、事業計画書の完成度がより重要になります。あとですね、そのビザの基準には関係ないんですけども、会社名義のバンクアカウント、銀行口座を作る場合には日本人パートナーがいた方が作りやすい、そういった、取り扱い事実はございます。Entonces, ¿qué tipo de negocio puedo establecer para clasificar para este tipo de visa? ビジネスの種類、事業内容に原則として制限はありませんが、実現性があり、安定的な売上収益が認められるビジネスが必要です。で、ビジネスはサービス業だったり、貿易をしたり、物を売ったり、レストラン、ご飯を食べるビジネスをしたり、ホテル、民泊をしたりもできるんですけども、旅行業、不動産業、運輸業、
などライセンスが必要なものがあります。日本語で許認可と言いますけども、そういった場合は許認可を同時に申請してガバメントの許可をもらった後でないとビジネスをスタートできませんので注意してください。¿Puedo solicitar esta visa mientras estoy en Japón con una visa de turista? 観光ビザで日本にいる場合でも、理論上ビザの申請は可能です。ただ、実務上その観光ビザからの変更、ビザをチェンジすることは非常に難しいです。なので、日本にいる間にビジネスビザの申請をして、で結果を待っている間に一旦自分の国へ戻ってですね、そこで結果が出てから COE エリジビリティをもらって自分の国でビザの申請をしてください。そして入ってきてください。今の話はですね、日本に住んでいない方の一番最初のファーストアプリケーションの場合の話でして、日本に住んでいる方の場合はビザをチェンジすることができます。Esta me la habéis hecho un montón. ¿Existen requisitos especiales en cuanto a educación o experiencia empresarial? 経営経験だったり学歴の要件は必要ではありません。ただしその経営経験があったり事業の専門知識があった方が高く評価されますので、入管の審査官の印象も良くなってポイントが高くなります。経験が少ない場合はですね、その信頼性のあるパートナーと一緒にすることだったり、事業計画、ビジネスプランをしっかり作って申請するべきです。で、ビジネスプランが一度申請してリジェクトされてもまたリアプライして認められることもありますので、そこはしっかりと説明していきましょう。¿Por cuánto tiempo se otorga inicialmente la Business Manager Visa? 最初のビザの期間はどれぐらいかという質問ですけれども、企業準備スタートアップビザの場合は4ヶ月のビザのことが多いです。会社を作るために最初外国から入ってきます。日本に、住所を登録します。でそこから日本では会社を作るのに印鑑ハンコを登録しますので、それを使って会社を作ります。でその後、エクステンションした時に1年のビザになることが多いです。でそのままビジネスを継続していくことによってビザのペリオドオブステイが3年になったり5年になったりします。それとは別でスタートアップビザという別のスタートアップビザがあるんですけども、ローカルガバメントに認めてもらって会社を作らずに、資本金もう500万ない状態で、申請できるスタートアップビザの場合は6ヶ月の在留期間になることが多いです。¿Puedo emplear o dar trabajo a trabajadores extranjeros con esta visa? 外国人を雇用できますかということですけども、可能です。ただしその雇用する外国人のバックグラウンドとあなたの会社の業務内容を照らし合わせてですね、それがちゃんと適合する、合うかどうかっていうのを確認してください。その働く外国人のビザは、技術、人文、知識、国際業務だったり、外国に会社がある人でそこで働いている人を呼ぶ場合は企業内転勤、インターナショナルトランスファーというビザになります。でそれで就労することが認められる必要があります。また、事業収益、事業規模、ちゃんと黒字であるかということも大切ですので、ちゃんとビジネスが回っているということが雇用の前提です。Vale, momentos duros. ¿Qué sucede si mi negocio fracasa o cierra? 原則としてその事業が失敗した場合には、在留期間の更新、エクステンションは難しくなりますけども、その帰国が求められるという場合、以前にですね、事業再編計画ですね、ビジネスを立て直すという、計画をちゃんと作って、それの実現性が認められれば継続できる場合もあります。その失敗という表現が少し難しいですけども、私たちのクライアントで、ビジネスがうまくいかずにマイナスロスがたくさん出たビジネスをやっている人でもエクステンションが認められたということはあります。大丈夫です。Vale, esta ha sido súper preguntada. ¿Puede mi familia venir a Japón a acompañarme con mi Business Manager Visa? 家族も一緒に日本に来れますかというお話ですけども、あなたがサポートしている、デペンデントファミリーですね、スパウス、配偶者だったりチャイルドで、チャイルドもヤングジェネレーション、未成年の子供だったら呼べます。なのでもう成人している大人になっている子供だったり自分の親を呼ぶのはちょっとできないですけども、スパウスと小さな子供は呼ぶことができます。家族が、子供さんが大人になっている場合はワークビザで呼ぶこともできますし、親を呼びたいという場合は、一緒に呼ぶというよりかは、親もビジネスマンとして
ビジネスビザを申請していただければ、一緒に仕事をして生活する。それはできます。はい、皆さんこんにちは。イミグレーションロイヤーのゆりです。私はヘッドオフィスが大阪にありますが、最近ボランチは福岡にもできました。アジアからの玄関口として、皆さんからの依頼を受けております。で、私たちのメインサービスは、ビジネスマンのスタートアップビザのサポートです。で、日本で会社を始めるのが初めてな方だったり、日本に移住したい。だけど、何をしていいかわからないという方に対してもですね、いろんなアドバイスをして、こういったビジネスをしたり、例えば民泊にインベストするとか、いろんなやり方がありますので、ぜひ私どもにご相談してください。優秀なスタッフがたくさんいますので、あなたを最後までサポートさせていただきます。では、See you later. Y básicamente si tenéis alguna duda más o lo que sea, por favor tenéis los links en la cajita de información con su oficina, sus datos, sus redes sociales, por si queréis contactarle, porque creo que personalmente os puedo decir que es una muy buena forma de veniros a Japón y de poder comenzar vuestra nueva vida aquí o vuestro negocio o lo que queráis. Así que ahora continuamos con mi historia personal y mis respuestas y mis story times y mis cosas, pero aquí termina la parte oficial con mi abogado de inmigración. Antonio, arigato gozaimasu. Muchas gracias. Oh. Vale, aquí lo tengo. Este es el story que puse, por cierto, lo dejo por aquí, que me quedó muy mono con los labús y todo. Y ahora pasamos a las preguntas y obviamente a las respuestas. Estoy nerviosa porque es la primera vez que realmente voy a hablar de esto. Así que, no soy nueva, pero me perdí con lo de la startup. ¿Puedes explicarlo? Mucha gente ha dejado esto en Instagram, lo cual me hace pensar, what the fuck, que la gente no ve los vídeos de YouTube. Y la verdad es que me lo puedo imaginar porque un story mío lo ve más gente que últimamente un vídeo de YouTube. Así que sí, creo que la gente prefiere ver las cosas en Instagram que en YouTube, pero es que las historias largas, conectar y contar cosas se cuentan mejor por aquí. Así que básicamente lo único que te perdiste, Juliana, es que... Uy, hola mi amor. Es que básicamente sí, soy CEO y fundadora de mi empresa aquí en Japón. Me dejé una pasta para sacarlo todo adelante y fue bastante complicado y sigue siendo bastante complicado. Hace poco me renovaron el visado un año más. Hurra, hurra for me. Y aquí seguimos en la brecha intentando sacar todo adelante. ¿Puedo grabar, mi amor? Estaba durmiendo y siempre que me escucha hablar se despierta. ¿Quieres decir algo tú a los días? No quiere decir declaraciones. May me dejó varias preguntas bastante interesantes. ¿Qué tipo de empresa sería? ¿Tipo publicidad, revista digital, turismo? Bien, mi empresa es una empresa de comunicación y marketing. Obviamente es mi terreno, obviamente es lo que más años... De hecho, creo que a este punto ya me he dedicado más años a esto que al maquillaje, así que es mi terreno y realmente me apasiona. Comunicación y marketing. También hacemos, porque esto es un poco, ¿sabes? O sea, cuando eres una startup y estás empezando a hacer un poco de esto, haces un poco lo que puedes y lo que te va saliendo también, sobre todo en mi caso, que soy una persona extranjera viviendo en Japón, es complicado, por ejemplo, conseguir clientes, pero básicamente os voy a contar un poco. Comunicación y marketing. ¿En qué concretamente de comunicación y marketing? Pues mira, trabajamos con influencers. Trabajamos siendo un puente entre empresas de Japón que quieren llegar al extranjero. Últimamente también nos han salido empresas del extranjero que quieren llegar a Japón. Y luego también podemos hacer cosas como, por ejemplo, Project Manager, por nuestro background de conocimiento tanto de, en este caso, Japón y España, y el conocimiento del inglés, español, japonés. O sea, este perfil ayuda mucho a empresas que están intentando trabajar con otras españolas, en este caso, poder hacerles de puente y manejar bien que todo el equipo se esté comunicando y entendiendo cómo trabaja cada parte, porque al final los japoneses, por ejemplo, no entienden la Semana Santa española y los españoles no entienden que los japoneses tengan que chequearlo todo, no entienden los timings, entonces es más fácil contratar a alguien que pueda ser un intermediario entre ambas partes que ayude a organizar todo, y este el trabajo del Project Manager. Yo os he hablado siempre de la web de Japón Popsuki porque es lo más fácil de mostrar, pero os lo he dicho varias veces, es uno de los proyectos, no es mi trabajo principal. Últimamente nos han salido también varias cosas que hacer en turismo, ayudando a diferentes partes de Japón a entender cómo pueden atraer al público internacional. Yo siempre con mi empresa me centro en mi expertise. Yo, por ejemplo, no me veo capacitada de ayudar a alguien a intentar llegar al público neozelandés, pero Europa, LATAM y Estados Unidos, sobre todo si nos centramos en la parte latina, que yo siempre la defiendo mucho porque hay mucha gente de LATAM viviendo en Estados Unidos y gente que propiamente ya es estadounidense, digamos, de nacimiento, pero que tiene un background latino detrás. Tengo conocimientos de cómo funciona un poco el social media en Estados Unidos de los gringos también directamente. Entonces digamos que eso es en lo que yo me puedo centrar, pero si por ejemplo el target de una empresa es África, Oceanía o es... yo ahí no ofrecería mis servicios. Anyway, creo que me he explicado un poco, ¿no?
por encima de lo que hacemos? Sí, creo que sí. Y la verdad es que últimamente lo que más me está gustando, mis goals con mi empresa sí que serían trabajar un poco más, pues mira, haciendo más cosas de llevar la cultura pop japonesa al mundo, pero la realidad es que las empresas de cultura pop están a años luz de poder entender que tienen que contratar marketing. De hecho, en Japón, Dios santo, no sabéis la cantidad de veces que me han dicho, no, el marketing no es importante porque voy a contratar marketing, porque voy a pagar marketing. Y es como que, ¿por qué vas a contratar marketing? Porque es clave, si no, no llegas a nadie. Y eso es lo que pasa, porque luego, fuera de Japón, realmente, quitando las empresas que sí que trabajan un poco más eso, como puede ser algunas de videojuegos, ¿no? Tipo, no sé, Nintendo, o algunas de anime o cosas así, realmente, quitando esas empresas que realmente sí están enfocadas a llegar a un público internacional, seguro que no sabéis mucho, a no ser que estéis muy en el nicho de somos fans de Japón, pero claro, incluso si no estás en el nicho de soy fan de Reino Unido, seguro que te suenan grupos de música de Reino Unido, actores de Reino Unido, series de Reino Unido, pero con Japón, por ejemplo, es más complicado que esto pase. Ellos siguen pensando que es que no hace falta, que es que esto pasa pues por osmosis y porque realmente ellos siguen pensando que Japón sigue siendo el país puntero que era en el 75, os lo digo con la mano en el corazón, y que ellos no necesitan llegar al extranjero porque ellos ya son Japón. ¿Me explico? Ellos ya son suficientemente increíbles como para necesitar pagar para que les conozcan, realmente, o que alguien les explique que algo ha cambiado. Y no hablo de mí, hablo de mí y de muchísimas otras empresas con las que he tenido contacto, con las que he hablado, me he reunido, que nos dedicamos al mismo field, por ejemplo, internacionales y japonesas, y también he hablado con empresas coreanas, South Asia, Estados Unidos, y me han dicho lo mismo, los japoneses no están por la labor. Ellos siguen pensando que no hace falta, pero aún así estoy yo aquí intentando sacar esto adelante y explicándoles por qué, pues efectivamente es necesario. Últimamente lo bueno es que también hemos estado trabajando en hacer contactos con otras partes de Asia, no solamente Japón, y no descarto seguir trabajando más con ellos porque la verdad es que es refrescante hacer cosas internacionales, y la verdad es que sí que me gustaría que mi empresa en un punto no fuese solo de Japón al mundo, me explico, tener diferentes expertise y otros proyectos que tengo en mente, pero obviamente yo no soy rica, yo no soy como otras personas fantásticas que he conocido, que de verdad son fantásticas, no lo digo de broma, y que me dicen, ay, quiero sacar, no me lo invento, este proyecto adelante, así que conozco a gente que es amiga de familiares que me va a decir, toma 100.000 euros y sácalo adelante. Yo no soy así, no pasa nada, no me estoy quejando porque yo tengo la posibilidad de hacerlo con mis recursos. Hay gente que no tiene los recursos que tengo yo, cada uno tiene las cartas que le tocan al nacer y yo estoy contenta con las que me han tocado a mí porque puedo hacer esto, pero por eso mismo cada paso que doy tengo que pensarlo muy bien porque yo tengo una tirada y si la gasto no hay más tiradas. Más preguntitas. Ojo, como me he extendido en esta, madre de Dios. El vídeo podría ser solo este, prácticamente. Más cosas. ¿Tienes un equipo o compa que lleve el desarrollo de la web o lo haces vos en Japón Popsuki, ¿no? ¿Te refieres? O la de la propia empresa. Pues al principio del todo sí que contraté a una chica para que me ayudase a generar lo que era el esqueleto de Japón Popsuki, pero de lo que me dio a lo que hay ahora no hay nada que ver. Todo lo he cambiado yo junto con Chris. Pero a puño. He aprendido cosas de HTML, he aprendido cosas de organizar la web, he aprendido a poner los tags a no sé qué, a no sé cuántos, 1000 cosas lo he hecho yo. Cada vez que diga que lo he hecho yo es junto con mi compañera porque somos ella y yo solamente, a no ser que os diga que he contratado a alguien. Y no es el caso. O sea que prácticamente yo diría que la web y la otra fue totalmente de cero yo. Japón Popsuki yo diría que el 95% lo he hecho yo y lo que sigue cambiando y lo que tiene que cambiar a mí. El estado en el que está ahora no es el que yo me gustaría finalmente. La verdad es que tengo muchas cosas en mente que me gustaría que pasasen, pero no tengo ni los recursos de tiempo ni económicos para que pasen ahora mismo. Y por eso la web no está tan actualizada como me gustaría, pero es que un día me paré a pensar y dije, mira, ¿a qué le quieres dar prioridad? Y pensé, Ansindoy, quiero subir más vídeos, hacer más cosas en Instagram, en mí, no quiero perderme, porque esto que estoy haciendo es muy importante, pero claro, si mis recursos son 10 y ya he gastado 7 y gasto 2 en la web, ¿qué me queda? 1 para Ansin. Y no es que no me importe la web, me importa muchísimo, si no, no la pagaría, no la haría, no le habría metido tantas horas de trabajo. Hay ya muchas horas de trabajo ahí. Pero, pues si no puede ser ahora mismo, será cuando sea, pero será. Obviamente que será. Sabemos la necesidad de la empresa, pero ¿cuál fue el interés en hacerlo? Trabajar en esto. Trabajar en lo que yo quería, con los propósitos que yo quería, con la idea de... La verdad es que era bastante naif,
porque en su momento no pensaba en plan, quiero hacer esto porque es súper rentable y va a sacar mucho dinero. Pensaba más en lo que yo quería hacer y cómo quería vivir. Y últimamente, como en los últimos 4 o 5 meses, he estado pensando un poquito más en el dinero porque al final hace falta. Y es lo que os digo de que he estado pensando en ampliar la empresa, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que, como todo en la vida, lo hice de una forma como muy romántica, ¿no? Al principio, pues porque quería hacerlo y quería aportar algo. Pero creo que debería empezar a pensar más en la parte económica y menos en la que puedo aportar o laboralmente qué puedo hacer o algo así. Que eso es algo que me ha pasado siempre. Por ejemplo, en las redes es lo mismo. No he hecho cosas que quizás sé que me podrían haber repercutido en más visitas, más dinero, más llamatividad, ¿no? Por así decirlo, porque no es lo que quería. Y no sé hasta qué punto he sido lista, con esto, pero es una reflexión que tengo yo conmigo misma. ¿Tiene abiertas ofertas de trabajo o aún se manejan bien juntas? No es que no tenga abiertas ofertas de trabajo como tal, es que no tengo capacidad económica para contratar a nadie ahora mismo. Eso, si todo va bien, en unos meses puede que cambie, pero ahora mismo, pues es lo que hay. ¿Cuál es tu vocación? Joder, qué buena esa, porque es algo que yo no lo sé. No lo sé. Sé que mi vocación es la comunicación. Me gusta mucho conectar con personas. No sé si ser influencer o youtuber sería una palabra que a mí me definiría, porque realmente a mí no me gusta mucho compartir cosas de mi vida. Me cuesta un montón. Y de hecho, yo siempre pienso que porque voy a decir de dónde es mi camiseta o cosas así porque a nadie le interesa. Entonces no creo que tenga yo una buena mentalidad para ser influencer. Me gusta muchísimo el tema de los influencers, de hecho me encantan, pero creo que yo no estoy hecha para ser uno de ellos. Creo que mi vida no genera ese interés o que yo no soy capaz de pensar como piensan otras personas que se dedican a esto. Gente con la que incluso he trabajado ahora, ¿no? Off camera, y me han estado contando lo que hacen, cómo lo hacen y cómo principalmente ellos piensan en cómo monetizar y rentabilizar el tiempo que pasan en internet. Y yo siempre he sido, yo os digo, imbécil, y siempre he pensado más en el resultado que yo quería, más que... No tanto, o sea, decir en el dinero que puedo sacar está mal, porque parece que esta gente lo hace solo por el dinero, pues que no está mal trabajar por dinero, hello. Yo por eso hago campañas, pero es que si no hubiera hecho campañas no hubiera sacado la empresa adelante en la vida, porque yo necesitaba dinero para sacarla. Anyway, que me lío. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué retos te sueles enfrentar? Pues mira, el mayor reto que me suelo enfrentar yo diría que es el idioma, porque mi idioma seguro es el inglés, en el que obviamente no soy nativa, ya me gustaría, pero bueno, tengo un nivel conversacional bueno. Y en japonés, que puedo llevar una conversación, pero ni de coña soy nativa, que también te digo, ya me gustaría. Así que sería el idioma. Por ejemplo, en el vídeo donde os conté el recap de abril, que creo que es el anterior a este, me dejó en comentarios, Ansin, ¿y esta reunión que has tenido con esta gente de Sendai para ver si sale el trabajo, no sé qué? Pues data, ha salido. Dentro de poco lo veréis. ¿En qué idioma lo hiciste? En japonés. Mira, estábamos Chris y yo, porque para estas cosas solemos ir las dos juntas, porque cada una aporta una cosa. Digamos que yo soy Walt Disney y ella es Roy. Entonces es importante que vayamos las dos. Todo fue en japonés. O sea, íbamos ella y yo, y luego eran 1, 2, 3, 4 señores japoneses, que el más joven tenía 65, y luego otro que se unió después, y luego cuando íbamos a las diferentes paradas donde me explicaban cosas y tal, todo el mundo era japonés, no había nadie. Un señor hablaba un poquito de inglés y tenía un traductor, y para cuando alguna cosa que era como muy concreta, ni Chris ni yo sabíamos de qué estábamos hablando, utilizaban el traductor para con nosotras y viceversa. Pero vamos, que fue en japonés. Y yo estaba tan enferma, pero de hecho creo que estar tan enferma, esto también es del recap de abril, podéis ponéroslo para no perderos nada. Creo que el hecho de estar tan enferma me ayudó a no tener miedo a la hora de hablar, porque a veces me pasa esa movida estúpida de pensar que mi idioma no es suficiente, o que yo no soy suficiente, o que es que si lo voy a decir mal, pues mejor no lo digo. Y como estaba enferma, no lo pensaba. Esa voz no estaba. Mi voz estaba intentando sobrevivir, así que lo agradezco, la verdad. ¿Cómo organizas tu horario de trabajo? Pues mira, cariño, mal. Ojalá decir de lo contrario. No tengo todavía una rutina. Sí que es cierto que hay cosas que me gusta mantenerlas y que os lo conté en mi rutina de por la mañana, pero no tengo una rutina. Mira, por ejemplo, ayer estuve... ayer fue un día súper tranquilo. Ayer estuve grabando un blog, que de hecho lo veréis dentro de poco, y me hice un skincare. O sea, ojalá todos los días fuesen así. Y por la mañana estuve mandando emails, y luego después de terminar el skincare tuve una reunión por la noche en la que lo hice ¿con quién fue? Con Corea. Tuve una reunión con Corea y tenía la cara roja. Se asustaron y yo, ¡puh! Y oye, es que llevo BB cream y no se me nota, pero llevo la cara todavía rojita, pero muy bien, muy saludable la piel. No tengo un horario fijo. Si estoy viajando, pues tengo la reunión. La verdad es que no quiero un horario fijo así reflexionando. A mí me gusta esta vida ridícula de un día me tengo que levantar a las 5 porque tengo una reunión no sé dónde, puro japonés muy importante, y luego por la tarde me han invitado a cenar a un restaurante, y al día siguiente tengo que ir a Disney para hacerme fotos porque me han invitado, y otro día, no sé, estoy en casa
con una mascarilla de estas que están 8 horas e hidratándote la piel mientras edito un vídeo. O sea, a mí este tipo de vida me gusta. Y me gustaría, de hecho, empezar a viajar más y cosas así, porque a mí esto me gusta. Sé que hay gente que necesita rutina y lo entiendo. De hecho, yo tengo una prima, mi tata, que mi tata es feliz con su rutina. Ella tiene su rutina de trabajo, su hijo, su marido y y ella es feliz así. Pero yo así no podría. Pero yo sé que no sería nada feliz con mi vida y es lo bueno, ¿no? Que todos tengamos nuestra forma de vivir. Así que no tengo una rutina, no tengo una forma de organizarme un día a día. Lo único que sí que intento es irme a dormir lo más pronto que pueda, despertarme a una hora decente, en plan 6:30, 7, 7:30 no max. Y a ver, hay veces que me despierto a las 8, pero intento que sea pronto. Para dormir tomo melatonina, porque si no ya sabéis que no duermo. Procuro mantenerme activa, no estar en casa encerrada, porque si no me come la depresión y no dejar que los pensamientos negativos me hundan, ni los comentarios negativos. Básicamente. ¿Qué es una startup? Dios mío, esto me lo habéis preguntado un montón, porque claro, yo en plan de una startup, y la gente, ¿qué coño es una startup? Vale, os comento, porque igual no estáis como en el mundo este de las empresas, no sé qué, obvio. Una startup básicamente es una empresa nueva. ¿Cómo se dice en España? ¿Cómo se les llama en España? Emprendedores. Una empresa nueva que ha abierto un emprendedor o una empresa nueva que ha creado una empresa grande matriz, bla, bla, bla. Pero bueno, una empresa que en principio en Japón, no sé en otras partes del mundo, porque claro, yo me muevo aquí, la he creado aquí, es una empresa japonesa y todo, aunque la haya abierto una chica extranjera, mi empresa efectos prácticos es japonesa. Es una empresa que tiene máximo 10 años desde su apertura. Eso es un poco tricky porque no cuentan, por ejemplo, el tiempo que yo estuve esperando en el visado. Mi empresa tiene más tiempo abierta del tiempo que lleva funcionando. Realmente funcionando y trabajando lleva cosa de un año. No lleva más, un año, un poquito. No lleva mucho más. Pero abierta lleva más tiempo. Anyway, una startup es eso. Uy, ¿qué tal la concienciación con la cultura laboral en Japón? Yo he tenido suerte, os lo digo con la mano en el corazón, porque yo antes de tener mi empresa estuve trabajando en otra empresa de marketing y de hecho mi puesto era relacionarme también mucho con el marketing digital, influencers, hacía un poco de todo también, pero es un poco el rollo que yo estaba. Tuve mucha suerte porque es una empresa que si bien la fundó un japonés, la fundó junto a un extranjero, la empresa ya no existe, ya os lo conté, pero bueno. Y sí que es cierto que no teníamos ese rollo, ¿no? De empresa japonesa, de tienes que lamerle el culo al jefe, irte con él a beber por las tardes. Obviamente yo tengo que hacer cosas y tal, pero nada de esto. O por ejemplo, hacerte trabajar 1000 horas porque si no quedas mal con la empresa. Las típicas empresas malas japonesas, no todas son así, pero esas cositas van a tener que limarse un poco en el futuro porque si no Japón se va a ir al hoyo y no me gustaría. Me gusta muchísimo este país, me gustan muchas cosas de este país como para esperar. Sinceramente espero que las que creo que deberían mejorar, mejoren desde ya. Así que la cultura laboral japonesa, mi empresa no la va a tener, obviamente, aunque sea empresa japonesa, y yo he tenido suerte, aunque sí he visto gente y he trabajado con empresas que sí que son puramente japonesas y sí que eran como así, yo he pasado como de lado. Tengo dudas sobre el requisito del idioma para este tipo de visa. Creo que esto ya se lo pregunté a Yuge, lo habéis visto ya, pero básicamente no piden idioma. Yo conozco gente que tiene este mismo visado que yo y lo que tenía era un gritón de dólares en el banco y se abrió una empresa para ser freelance el mismo y solamente habla inglés. Es canadiense. Y es lo que te digo, no piden requisito de idioma. Piden requisito de otras cosas, pero no del idioma. ¿Es muy difícil montar una empresa en Japón? Sí. A mi parecer, sí. Sobre todo para lo que me quiero dedicar yo, sí. Y siendo una mujer sola sin un japonés al lado, sí. ¿Y por qué no he pedido ayuda a alguno de mis amigos japoneses, por cierto? Que esto es algo que no sé si aquí o por DM sí que me habéis preguntado. Porque no quiero depender de nadie. Porque si esta es mi decisión y esta es mi empresa, es que no aunque estuviese casada, esto querría que fuese mío. Sé que es más difícil, sé que es más puto, pero es que no quiero depender de nadie. Porque si el día de mañana dejo de hablarme con esa persona, o si cortamos, o si económicamente esa persona ya no me va a apoyar, o si tengo que valerme por mí misma porque en principio quiero vivir muchos años más. Y sí que me gustaría casarme en algún momento y sí que me gustaría, ¿no?, tener más socios. Pero una cosa son socios y otra cosa es que tu empresa dependa de otra persona. Así que la empresa la abrí yo sola y me resultó complicado y tuve que luchar mucho, pero al final la conseguí y aquí estoy intentando mantenerla. ¿Cómo lo estás compaginando con tu vida? ¿Sientes que te consume más eso o puedes llevar un equilibrio? No hay equilibrio en mi vida. No he tenido un equilibrio en muchísimos años y eso me ha pasado una factura a nivel personal que flipas. Con amistades, con parejas que al final, bueno, pues no se han dado o se han dado pero no se han dado como se tenían que dar, o gente con la que yo sé que he tenido un feeling y que podría haber habido algo pero no ha habido nada porque me estaba centrando en sobrevivir y en sacar esto adelante. Y ayer tuve una reflexión, os lo juro, ayer tuve una reflexión conmigo misma y dije, mira, he pasado muchos años con ese al final trabajando en sacar esto adelante, años en los que Anne Doyle, mi marca en internet, se ha ido a tomar por el culo porque las tendencias han cambiado y yo estaba centrada en esto, no en lo otro, porque yo no compartía lo que la gente espera que comparta, porque 1000 motivos que yo entiendo, de verdad que lo entiendo. Y también se ha ido a tomar por culo tu vida personal. Has perdido amistades, bueno, más que has perdido, habéis seguido caminos distintos con amistades, cosas de relaciones que no han salido bien o se han
terminado o lo que fuese y quiero priorizar mi vida personal. El último año aproximadamente he empezado a hacerlo conmigo misma y mi salud y lo agradezco tanto, pero de esto hablaré en otro vídeo, os lo juro, ¿eh? Esto lo tengo pensado, pero estaba esperando llegar a una meta en concreto para contarlo y lo contaré. Y tengo que priorizarme más sin perder mi empresa. ¿Qué horario de trabajo tienes? Ya lo he comentado que no tengo. ¿Eres autónoma? Sí. O sea, no. Soy dueña de una empresa, bla, 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 pero a efectos prácticos no tengo jefe, así que jefe soy yo. Y la última pregunta, que esta no me la mandasteis por aquí, esta me la mandasteis por DM y me acuerdo, es que os contase algo de lo que estaba trabajando, que os diese alguna pista, alguna idea, algo de algún cliente, algo que yo pueda contar. Al principio os he dicho un poco a lo que me estoy dedicando y las cosas con las que estoy trabajando y ya os digo que tengo mucha suerte de trabajar con cosas de turismo y cosas así que me encantan. Me gustaría hacer algo más de cultura pop porque es mi pasión, pero no es fácil, ya os lo comento. De hecho, yo estuve un tiempo colaborando de forma totalmente gratuita con la Johnny's, que es la empresa que ya se acabó y cambió de nombre y hubo un escándalo brutal. Y es una empresa con la que a mí me hacía mucha ilusión colaborar porque yo genuinamente quería que les fuese bien a los chicos, que los conociese más gente, porque yo soy fan de sus artistas. Entonces, es como si ya viene, por ejemplo, el equipo de Miley Cyrus y me dice, oye, ¿nos puedes ayudar a un par de cosas? Sí. Es que estás empezando con tu startup y va a ser una pérdida de tiempo, puede ser. Pero como os digo, a mí me puede más el corazón que otra cosa. Y de hecho la página web tuvo un propósito al principio cuando se abrió, propósito que he ido cambiando según yo he pensado que es lo que me apetecía hacer y no lo que se me pedía gente externa que ni me estaba pagando ni nada. Así que, anyway, tengo un montón de cositas que sí que os puedo contar de story times, de por ejemplo cómo ha sido entrevistar a artistas, o cómo ha sido cubrir ciertos eventos de moda o de música, o cómo ha sido cubrir, no sé, el evento del aniversario de Hello Kitty, por ejemplo, fue muy guay, o cositas. O sea, hay cosas que sí que os puedo contar el tras cámara, así que si queréis story times de eso, decídmelo porque me cuesta súper poco una vez al mes ir contando, ¿no? ¿Alguno? Obviamente mi favorito fue entrevistar a uno de los artistas de mi grupo favorito. Eso fue increíble, más que nada porque fue muy guay poder preguntarle en persona cosas sobre su carrera. Eso fue muy chulo. Algo que sí que os puedo contar es que una cosa de las que está haciendo mi empresa, como os he comentado, es hacer de project manager con otra empresa de aquí de Japón. Somos intermediarios entre la empresa japonesa y la empresa española que les ha contratado. Y esto creo que lo puedo decir, si no en edición pondré un pi, pero espero que lo pueda decir. Esa empresa española, que estoy súper contenta, la verdad, es el Real Madrid. Y estoy muy contenta porque como española me hace mucha ilusión, así que eso es algo que sí que estamos haciendo y es muy divertido. Pequeña aclaración porque creo que con la emoción no me expliqué muy bien. La empresa que nos ha contratado es la empresa japonesa para este proyecto en concreto con uno de sus clientes y el cliente es el Real Madrid. Y somos los project managers de este proyecto entre el Real Madrid y la empresa japonesa que es la que nos contrata. Y estoy muy feliz porque me hace ilusión ya que el Real Madrid es algo muy significativo de España y me hace mucha ilusión que sea uno de los primeros proyectos que hacemos aquí en Japón, así como de intermediario entre los dos países. Así que eso es algo, por ejemplo, que sí que os puedo contar y que os va a sonar más interesante que si os digo, estamos trabajando con el turismo de no sé qué pueblo, que para mí es muy chulo, pero claro, o hay una SIM de Corea que quiere expandirse, entonces quiere preparar viajes de LATAM y Europa y les estamos haciendo consulting, que eso es algo que hago mucho, consulting, donde explico a la gente pues qué camino seguir y bla, 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 no sé qué. Claro, pero eso son cosas que igual no os resuenan tan interesantes, creo. Y pues sí, hasta aquí creo que ya he contado bastantes cosas. Creo que el vídeo se va a hacer un pelín largo entre esto y la entrevista con Yuge, pero pensaba que era importante contar estas cosas, así que para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, esto no es que sea ningún secreto ni nada, pero os puedo decir el nombre de la empresa. La empresa se llama Gala porque Gala es la tienda que tenían mis padres, donde yo me crié cuando era chiquitita en Zaragoza. Yo me crié en la tienda de mi madre. También trabajaba mi padre al principio, aunque luego tuvo que buscarse un trabajo de otra cosa porque el dinero no llegaba. Y la empresa se llama Gala por los apellidos de mis padres y mis apellidos. Mis apellidos se empiezan por Ga y por La. Entonces son mis apellidos, los apellidos de mis padres y la tienda donde yo me crié cuando era pequeñita. Así que por eso se llama Gala. Está el Gala de España, que ya cerró hace unos años porque mi madre ya se jubiló. Y ahora está el Gala que continúa su recorrido esta vez aquí en Japón. En España era una tienda de mueble auxiliar, de decoración, de regalos, ha pasado por varias etapas. Mi madre es como yo, es mente dispersa y todo lo hace por el romántico de ay, me gustaría hacer esto, más que por el cuánto dinero se puede sacar haciendo algo, lo cual no está ni bien ni mal, está, pero creo que habría que pensar un poco más en el resultado, porque al final las cosas románticas la gente no las valora tanto, es algo que valoras tú y eso es muy bonito, pero si no puedes vivir, mal te va. Anyway, pues esa es mi empresa y de ahí pues hay diferentes proyectos, creo que hasta aquí.
Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si es lo que teníais en mente, lo que esperabais, sí, ¿no? Y si alguna vez me veis poco activa por redes sociales, por Instagram, por ejemplo, o que subo pocos vídeos, pues ya sabéis por qué es. Ya está. Cuando os digo, he viajado a un sitio y tenía una reunión y no sé qué y tal, yo creo que os pensáis que me lo invento. Pero no. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yane!